Investigo en Cambridge y en este vídeo te voy a presentar la idea de negocio biotecnológica que desarrollé durante 70 días y que presenté a inversores en Holanda. ¡Acompáñame! Pues ya estamos en la estación de tren de Cambridge. Espero que el avión hoy salga a tiempo porque es un poco lo que estoy viviendo, que totalmente me ha cambiado la vida y cada uno es mejor en lo suyo. Que me pagase viajes, es decir. 10 de noviembre, 4 de la tarde, mi equipo y yo llegamos a la sede del evento, rellenamos la documentación. Espera, ¿equipo? Pues sí, este proyecto lo desarrollamos durante 70 días, un equipo de 5 personas, donde los 5 estábamos cada uno en un país distinto. Ha sido muy complejo, ya que hemos estado en 5 países distintos y muy liados durante nuestro día a día. Pues yo, por ejemplo, estaba en Cambridge desarrollando mi proyecto, mi compañero estaba en Boston, en Harvard, otra compañera mía estaba en Karolinska, en Suecia, en la universidad que da los premios Nobel, y los dos últimos compañeros, uno estaba en Suiza trabajando en la farmacéutica Roche y el otro estaba en Groningen. La verdad que he tenido una suerte increíble, equipo de ensueño, no por la universidad en la que está cada uno o la empresa tan conocida en la que está el otro, sino por las competencias reales que cada uno de nosotros teníamos. Uno igual tenía unas dotes de comunicación abismales, otro era muy inteligente financieramente, otro se le daba muy bien estructurar presentaciones, otro era muy bueno con el networking, aproximándose a personas para conocer cosas, porque esto ha sido muy importante también en la parte de la mentoría, y cada uno destacaba en un ámbito que era muy importante para el proyecto. Pero bueno, el resultado ha sido muy positivo, como vais a ver en el vídeo, así que no me enrollo más y vamos a por ello. Estamos preparados para comenzar esta increíble competición de emprendimiento. Como veis, la sede en la que nos alojamos es una auténtica pasada, era preciosa. La verdad que era muy inspiradora, se nota mucho que está dentro del ámbito del emprendimiento porque estaba todo preparado para fomentar la creatividad, para fomentar el trabajo en equipo, todo eran salas de trabajo en grupo. Y ya por fin veo a mis compañeros. Esta tarde-noche fue sobre todo para socializar, ya que volvimos a reunirnos todos los compañeros de mi máster de más de 17 países. Y es que ahora no estamos solamente en Holanda, Suecia y Alemania, sino que estamos dispersos por muchísimos otros países. Así que fue muy guay volver a vernos todos. Ya después de cenar, sí, porque en Holanda cenan a las 6 de la tarde, pudimos empezar con el primer día de introducción de esta competición. Y nos trajeron a este pedazo de crack directamente desde Estados Unidos para estar con nosotros estos 3 días intensivos. Tan intensivos que sábado y domingo estábamos de 8 de la mañana a 11 de la noche. Se llama Neil, tiene muchísima experiencia en emprendimiento y es un auténtico crack. Fue el maestro de ceremonias y el principal mentor. Aquí Neil nos estaba contando que el objetivo del programa es crear un modelo de negocio claro y un pitch muy efectivo para presentárselo a los inversores. Otro de los objetivos es acelerar la evaluación, refinamiento y lanzamiento de este plan de negocio y darnos la posibilidad de entrar en la aceleradora del programa para poder desarrollar nuestra idea de negocio y que llegue al mercado. Y aquí, bueno, ya empezamos a aprender cosas sobre los pitches, nos han empezado a dar sus consejos, pero esto os lo enseñaré más adelante en el vídeo. Ahora estamos haciendo reuniones con expertos y mentores para tratar temas de financiación, de cómo preparar el pitch para mañana contárselo a los inversores y un poco diseñando la estrategia de negocio para poder avanzar con ella y presentarla para conseguir la financiación. Estuvimos desarrollando nuestro Business Model Canvas para tener nuestra gestión estratégica más consciente y pudimos reunirnos con mentores que nos ayudaron a optimizarla de cara a hablar al día siguiente con los inversores. Voy a llevar un café porque la verdad es que estamos totalmente reventados. Hemos estado intentando modificar nuestro plan de negocio para que sea más rentable y os sigo contando. Voy a aprovechar el descanso que acabamos de tener para contaros sobre qué va nuestra startup, la que hemos desarrollado y la que vamos a presentar mañana delante de los inversores. Y es que hemos descubierto que el cáncer de pulmón, cáncer número 1 en mortalidad del mundo, tiene un problema que no se está atajando desde los gobiernos. En este caso nos estamos centrando en Holanda y ese problema es específicamente la detección del cáncer, es decir, los screenings de este tipo de cáncer se hacen en un momento en el que la persona
está teniendo los síntomas, un momento ya muy tardío, porque en ese momento ya está en un estadio muy avanzado y los tratamientos son 10 veces más costosos y la probabilidad de supervivencia es 10 veces menor. Entonces nuestra startup va dirigida justamente a encontrar el cáncer en un estadio muy temprano, simplemente tan sencillamente como soplar, respirar en un aparato que nosotros ni siquiera vamos a producir, que lo vamos a adquirir y enviárnoslo a nosotros por correo. O sea, literalmente lo único que tienes que hacer es comprar, te llegará a casa tu aparato, soplas, respiras y nos lo envías. Y tan sencillamente como eso, nosotros en nuestro laboratorio analizamos esa muestra y te damos el resultado. Esto es muchísimo más económico que los screenings que se hacen actualmente en la clínica. Es muy rentable, porque nuestros pacientes o nuestros clientes no van a ser únicamente los pacientes, sino realmente gente que esté preocupada por tener cáncer de pulmón, que puede ser gente fumadora, que lo puede testear pues varias veces al año o incluso durante varios años, gente que viva en zonas cercanas o zonas que tengan muchísima contaminación, o cualquier otra persona que simplemente tenga una preocupación interna por saber si tiene o no tiene cáncer. Entonces, no únicamente estás atacando a los pacientes, estás ayudando a mucha más gente a saber si sí o si no, o a saber si tiene que ir un paso más avanzado y testearse con la maquinaria específica del hospital, porque nuestro método está basado en unas partículas que están muy estudiadas, que estamos soltándolas cuando estamos respirando. Son partículas volátiles, compuestos volátiles, y esto se ha utilizado muchísimo en investigación, está súper probado, y nosotros lo que hacemos es utilizar una maquinaria muy específica. Lógicamente, este test no es tan clarificante como realizar los escáneres que te hacen en el hospital, pero que son muchísimo más caros. Entonces, esto es una forma muy interesante de, en un primer estadio, estudiar esa posible aparición del cáncer, que te pueda ayudar a detectar estos casos tempranos y mandarlos al hospital para testearlos realmente y poder empezar un tratamiento que vaya a ser más efectivo de una manera más temprana. Por tanto, salvas muchísimo tiempo, salvas muchísimo dinero y salvas muchísimas vidas, porque si lo detectas antes tienes un 90% más posibilidades de sobrevivir. Es increíble, ¿no? O sea, la idea como tal es muy buena, porque aquí en Holanda no se busca si las personas mayores de 45 años, que son las con mayor probabilidad de desarrollar cáncer, porque el cáncer, como sabemos, es una enfermedad que tiene más prevalencia cuanto más mayor te haces, porque muchas veces surge debido a mutaciones, otras veces pues debido a factores que puedan estar ocurriéndote, por ejemplo, si fumas o no fumas. Y aquí en Holanda no tienen esa prevención. Al final, la medicina, ¿qué es? La medicina muchas veces es simplemente tratamiento, ¿no? Tienes enfermedad, te trato. Yo creo que tendría que ser de otra manera. Y también se está buscando. Por ejemplo, en España u otros países sí que tenemos mentalidad de que sea más preventiva, medicina preventiva. Es decir, antes de que desarrolles la enfermedad y de que estés súper jodido, lo detectas súper pronto y así tienes que usar menos tratamiento o un tratamiento más económico y puedes tratarlo y tener mejor salud, ¿no? Pues es un poco por ahí. Entonces, ahora lo que estamos trabajando hoy específicamente, hemos tenido reuniones con expertos de Unión Europea en regulación, hemos tenido reuniones con financieros, porque están viniendo mentores aquí para ayudarnos a desarrollar nuestro plan de negocio, y estamos trabajando en el business intrínseco, porque la verdad es que la estructura que estamos planteando es muy interesante, pero os la voy a contar más tarde, para exponerlo mañana ante los inversores. Así que vamos a comer, que tengo un hambre increíble. Bueno, después de la brutalidad del tikka masala, seguimos practicando el pitch, seguimos recibiendo clases para mejorarlo, para inspirarnos, para aprender nuevas cosas, nuevas tácticas, para utilizarlas en el día, importante, el día con los inversores, y por supuesto también seguimos trabajando durante todo este tiempo. Imagine that you're Steve Jobs or a great innovator or somebody who inspires you. When they get a chance to speak to 50 people or 5,000 people. Última reunión con el equipo después de la cena, como veis por el vino, para ultimar los detalles que quedaban antes de la presentación. Y terminamos tan tarde que mientras el resto estaban en un bar celebrando, nosotros solo pudimos ir 5 minutos con las mochilas a brindar con un mojito sin alcohol. Bueno, como veis es muy de noche, ya hemos terminado el pitch, hemos estado trabajando bastante tiempo, pero ya lo tenemos repleto de carga emocional, lo tenemos repleto de frases que llaman mucho la atención, también datos estadísticos y call to actions, así que en caso a nosotros nos interesaba sobre todo el tema de regulación europea para poder ponerlo en el mercado, obviamente también la validación clínica y sobre todo las finanzas, que al final es lo más importante, lo que quieren escuchar los inversores, qué vas a hacer con su dinero y cómo lo vas a distribuir. Así que ha sido un fin de semana lleno de emociones, también por esto elegí el máster,
que tenéis un vídeo en el canal que lo dejaré por aquí. Por esto lo elegí, porque es una mezcla entre biotech o life science y emprendimiento, y muy pocos másteres tienen estas combinaciones, estos programas, estas oportunidades que te dan de desarrollar tu propia empresa con 4 amigos, que hemos estado haciéndolo durante los últimos 4 meses, y la verdad es que el resultado ha sido muy satisfactorio. Después de presentárselo a los inversores, incluso varios de ellos nos dijeron que deberíamos seguir con el desarrollo. Lo que sí que tengo claro es que Holanda siempre va a estar en mi corazón. He estado viviendo aquí un año, el último año, y siempre que vuelvo me pasa. La arquitectura me parece espectacular, me gusta mucho este país. Me parece que hacen muchísima innovación, que son personas muy abiertas, muy lanzadas, con la mentalidad muy clara, muy directos, y eso me gusta muchísimo. Obviamente no me gusta todo, hay muchas cosas que también no me parecen bien, pero eso te va a pasar en todos lados. Y lo mejor que puedes hacer es simplemente pues aprender de ellos las cosas que más te gustan. Por ejemplo, ahora en Inglaterra también estoy desarrollando, estoy aprendiendo de su mentalidad más americana, más de hacer cosas más a lo grande, de ir con todo, y eso al final es lo interesante, que vas aprendiendo de ciertos lugares, ciertas cosas, de ciertas personas, rodeándote de tus mentores. Es un tema muy interesante que también da para otro vídeo, cómo conocí a mis mentores y cómo tú también podrías hacerlo. Pero eso lo dejamos para otro día. Cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo.